Que le ponga y no se la mira. ¿Por qué se desmayó? Porque tenemos muchas horas en la cola con una caja de comida. ¿Cómo? Tiene demasiadas horas parada aquí y no nos pasa. ¿Y por qué está parada aquí? Porque nos van a dar una caja de comida. Para una caja de la comida. Hambre. Esa es la palabra que se repite constantemente en Venezuela. Y es justamente el hambre del que algunos se han aprovechado. Desde el mismo Nicolás Maduro hasta empresarios internacionales estarían detrás de una trama corrupta que juega con la máxima necesidad del pueblo, la alimentación. El régimen de Nicolás Maduro implementó los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, promocionándolo como un programa soberano de alimentación a la población, pero la verdad es que se convirtió en un escandaloso negocio y un medio para chantajear a los más vulnerables. La distribución de estas cajas de comida se hace a través de la venta subsidiada de estos kits de alimentos, que pueden contener, no siempre, harina de maíz, arroz, pasta, atún, azúcar, leche, aceite, mayonesa y salsa de tomate. Sin embargo, su entrega depende de que los ciudadanos estén inscritos en listados que controla el régimen. Maduro se aferra a los CLAP y a su esquema de distribución, que más de ser equitativo a todas luces, es discriminatorio. Introducir los CLAP a través de una estructura política está creando un gran desajuste en la población, porque desafortunadamente no se prioriza la alimentación de acuerdo a la necesidad de la persona y al cumplimiento del derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación, por su naturaleza, es un derecho a tener los medios para alimentarte. No es el derecho a ser alimentado, a que te pongan una bolsa en la puerta de tu casa. O sea, desde el punto de vista de la dignidad, es una regresión tremenda del derecho a la alimentación, tener un sistema que te lleva al alimento de esa forma. El equipo de NTN 24 visitó algunas barriadas populares en los alrededores de Caracas. Los vecinos entrevistados nos pidieron no revelar su identidad por miedo a represalias del régimen y de sus colectivos armados. Al protestar, inmediatamente te amenazan con que te van a sacar del clan. ¿Se quejan o no tiene el derecho a comer? Nos contaron que Maduro y sus seguidores le suspenden la distribución de alimentos a todo aquel que se atreva a criticar, exigir y quejarse. Te van a sacar una lista, te sacan del censo, te vetan, vas a ser vetado y de ahí para adelante, bueno, puedes tener por seguro de que tu vida va a cambiar. Si la gente se queja, lo primero que te dicen es que tú tienes que llegar al lineamiento chavista, el lineamiento del partido del gobierno, y que tienes que hacerle una observación y tacharla en un listado que te entregan a ti donde vas llevando a las personas y que tienes que tacharlo y no venderle, exacto. Aunque las consecuencias de este negocio se vean reflejadas en Venezuela, este no es el único país implicado en el presunto esquema de corrupción. Empresarios mexicanos y colombianos estarían detrás de todo esto. La Fiscalía colombiana tiene los ojos puestos sobre un empresario barranquillero que estaría detrás del negocio de los CLAP. Se trata de Alex Naim Saab, cuya empresa se presume está detrás del negocio de las cajas de comida. Incluso ya se le han imputado delitos como lavado de activos, pero el hombre no aparece porque se desconoce su paradero. Alex Naim Saab tendría contactos con el gobierno socialista de Venezuela, por lo menos desde 2011, cuando mantuvo convenios con la administración de Hugo Chávez para la construcción de viviendas prefabricadas. Es tan delicado denunciar este caso que los periodistas del portal de investigación armandoinfo.com, que revelaron inicialmente este tramado corrupto, tuvieron que abandonar el país ante amenazas tanto del régimen como de figuras anónimas. A nosotros nos demandaron por difamación e injuria y nosotros no conocíamos a este señor ni teníamos ningún interés personal en hacerle daño. Sencillamente empezó a aparecer en una serie de negocios que cuando menos llaman la atención, porque ni siquiera los empresarios más consentidos por el chavismo habían tenido acceso a negocios como los siguientes: el sucre, que es una moneda de libre convertibilidad en la zona del Alba,
una serie de viviendas, creo que eran como 800 viviendas prefabricadas en el estado Carabobo, donde simplemente mostramos una foto y demostramos que no habían construido ni la primera de esas viviendas. Y así empezó a aparecer en una serie de negocios hasta que apareció en el negocio de los CLAP, y que otra vez hemos visto un esquema de sobreprecios, un esquema de empresas recién creadas para ganar dinero con gente que no se dedicaba al ramo, de manera que no podemos hablar de una emergencia, sino más bien de un negocio. Y tercero, de gente que está vendiendo alimentos de menos calidad de las que cobran, y otra vez estamos hablando del hambre de los más pobres en un país con hambre. Pero estos comunicadores no fueron los únicos que sacaron el nombre de Saab a la palestra pública. La fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, reveló que una empresa que se le atribuye en propiedad a Saab era la que estaba detrás de este negocio y que el mismísimo Nicolás Maduro se beneficiaba de ella. Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los CLAC, una empresa mexicana registrada en México. La empresa tiene nombre Gross Grand Limited, una empresa que se presume que es del presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde entonces, el rostro de Saab figura en diversos trabajos periodísticos, todos apuntando a operaciones turbias a través de sus empresas. De acuerdo con el diario El Espectador de Colombia, la fiscalía de este país estaría investigándolo por el lavado de activos por lo menos de $7,5 millones en operaciones ficticias de comercio exterior, recursos que, según el mismo medio, llegaron en su mayoría desde Venezuela. En una entrevista al diario El Tiempo de Colombia, Saab respondió que él no hacía parte de la empresa vinculada a los alimentos en Venezuela y también amenazó con denunciar penalmente a la fiscal Luisa Ortega por ventilar su presunta implicación en el negocio de los CLAP. Con el pasar de los meses, una denuncia pública volvió a sacar a la luz la corrupción que se estaría gestando con la alimentación de los venezolanos. La Fiscalía de México confiscó un cargamento con casi 2 millones de cajas CLAP. El desmantelamiento de este envío fue frenado, según las mismas autoridades, por hacer parte de una red ilegal que opera con recursos públicos de Venezuela. De acuerdo con la investigación, este grupo de empresas y personas físicas, mexicanas y extranjeras, han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela. Ello mediante 3 mecanismos de operación: adquirir productos de baja calidad, exportarlos a Venezuela con sobreprecio y, a través de los CLAPs, revenderlos a la población venezolana en un valor 112% superior al costo real. Y si todo este entramado no es lo suficientemente grave, otro elemento se suma a esta historia. Los alimentos distribuidos tienen una calidad dudosa e incluso han denunciado que llegan con larvas y gorgojos. Haciendo la leche, mire lo que descubrimos. Se asienta y es una masa que se hace. No sé qué clase de veneno le están metiendo a los venezolanos para que terminamos de morir, no sé. En condiciones normales, un niño para cubrir su ingesta diaria de calcio le basta con consumir 1,8 vasos de una leche entera. En algunas de estas marcas, el niño necesitaría tomar hasta 40 vasos, lo cual te habla del bajo porte nutricional que tiene, pero además no solo es que es muy bajo en calcio y en proteína, es que es muy alto en sodio, con las consecuencias que se puede tener para la salud a lo mejor de un recién nacido o de quizás un bebé de unos meses que esté en estado de desnutrición. Estados Unidos también tiene la mira fija en quienes están detrás de este negocio. El 25 de julio de 2019, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 10 venezolanos cercanos al régimen de Maduro, entre ellos a Alex Naim Saab y a su socio Álvaro Pulido Vargas. Mientras tanto, los venezolanos siguen enfrentando la peor crisis humanitaria de su historia. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, la pobreza del país con las mayores reservas de petróleo del mundo está sobre el 80%. Más de la mitad de la población ha perdido en promedio 11 kilos y la muerte por desnutrición en niños es noticia de cada día. Mientras que las cajas CLAP y el negocio que implica sigue galopante en su misión de controlar y chantajear a la población. ¡A uno le tira la mercancía!